Bien, buenas noches. Pues para no abusar de su tiempo, vamos a comenzar. Muchas gracias por su asistencia. Yo sigo muy contento porque hemos entrado a campos nuevos, a campos diferentes. La llegada de nueva maquinaria, de nuevas gentes que me han apoyado en el manejo de toda la imagen funcional cerebral. Yo estoy muy agradecido con ellos. Lo hicimos este panel debido a que pues hemos hecho ya una sucursal, ¿verdad? Con el cual el grupo de Bañuelos Radiólogos sigue creciendo, ¿verdad? Entonces a mí se me hizo muy interesante hablar sobre el tema de redes neuronales, porque realmente es lo que está de moda. Realmente el conocimiento no es mucho y nos ha tocado pues empezar a revisar, a leer, a estudiar, y creo que estamos comprometidos a entender la neuroimagen de una manera muy diferente, ¿verdad?, a la que nosotros empezamos a ver. Yo me acuerdo, bueno, aquí está el autor Teresita, que desde el año los 90 empezamos a trabajar el primer trabajo funcional del envejecimiento cerebral, ¿verdad? Un trabajo muy interesante, nos dejó mucha enseñanza y desgraciadamente pues no seguimos trabajando. Posteriormente llegó la era de las finales de los 90 y con un maestro que yo le tengo mucho afecto porque me enseñó mucho, a Ernesto Gómez Limón. Empezamos a trabajar sobre plastía cerebral. Otra entidad que nos dejó muchísimos conocimientos, mucho entendimiento de qué estaba pasando en el cerebro después de que había sido atacado por cualquier tipo de enfermedad tumoral, inflamatoria, vascular. Y luego pues llegó la era donde empezamos a crecer más y empezamos a ver imágenes funcionales, ya no solamente del punto de vista estructural, sino también, digamos, funcional. La época de las secuencias de Bolt, ¿verdad?, que nos vino a abrir un campo muy importante, y junto con ello la tractografía o el tensor de difusión, que bajo su concepto del manejo es el primer punto a través de redes neuronales que empezamos a entender lo que era la secuencia de tractografía. Bueno, entonces empezando a entender que pues, estamos cumpliendo 25 años de que iniciamos la empresa de Teleresonancia Jalisco, nos dimos a la tarea de presentar este trabajo, que llevamos más de 5 años trabajando con el grupo de Yusniel, primero en La Habana, Cuba, y ahora que gracias a Dios ya está aquí en México, tenemos mucho más acercamiento y podemos entender muchas más cosas que él nos ha venido a enseñar. Yo quisiera comenzar brevemente hablándoles un poquito de lo que es la imagen funcional en relación con la conectividad cerebral. De este trabajo que hicimos este año. Para empezar esto, simplemente como una cosa visual nada más, a revisar las secuencias funcionales cerebrales. Normalmente son secuencias ecoplanares y en las cuales tenemos la difusión, el tensor de difusión, la perfusión cerebral con contraste y la perfusión cerebral sin contraste. Vamos a medir el flujo sanguíneo, el volumen sanguíneo y el tiempo de tránsito medio, que muchas veces nos saca de dudas en cuanto al diagnóstico diferencial con los diferentes tipos de patologías. El Bolt, tenemos problemas diagnósticos, ¿verdad? Entonces, si nosotros contamos con todas las herramientas, pues creo que cada día nos vamos a equivocar menos o tratar de llegar a mejores diagnósticos. Bueno, ¿qué entendemos o qué vamos a ver en resonancia magnética funcional para valorar la conectividad cerebral? Sabemos que esta es una técnica que nos permite medir la actividad funcional del cerebro mediante la señal producida por cambios dependientes del nivel de oxigenación sanguínea, el Volt, ¿sí? Gracias a esto, la resonancia magnética funcional se ha convertido en una herramienta útil en las neurociencias, especialmente la neuroimagen, ¿verdad? Vamos a poder aportar alteraciones que nos pueden identificar activación y o desactivación de áreas cerebrales frente a diferentes estímulos o respuestas durante la realización de las tareas cognitivas. Desde el punto de vista didáctico, la conectividad cerebral es el objeto de una disciplina llamada conectomía, una rama de las neurociencias y en particular del campo de la neuroimagen. Esta disciplina
analiza el cerebro humano desde el punto de vista de las conexiones entre las diferentes áreas, identificando así la presencia de redes neuronales, que es lo que realmente estamos empezando a entender nosotros y a valorar. Cuando valoramos la conectividad cerebral, tenemos dos maneras de hacerlo: la conectividad estructural, ¿sí?, y la conectividad funcional. La conectividad estructural es la forma más intuitiva y se basa en la existencia de conexiones físicas entre neuronas o áreas cerebrales, realizadas a través de haces de fibras nerviosas. Los estudios sobre esta conectividad han llevado actualmente a la identificación de verdaderos fascículos de sustancia blanca, entre los que se encuentran los más importantes, el fascículo de conexión, que es el que va de un hemisferio a otro hemisferio; el fascículo arcuato, que conecta el área de Broca con el área de Wernicke; y el fascículo longitudinal superior, que llamamos los fascículos de proyección, que nos habla de la distribución del fascículo de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Cada uno de ellos, no quiero meter, no es un tema ahorita de tractografía, pero cada uno de ellos se puede documentar previamente con la presencia de distribución y de colorimetría. La conectividad funcional, que es la otra parte del manejo de la actividad cerebral, a diferencia de la estructural, no va a requerir una conexión física y directa entre las regiones cerebrales. Se basa en la coactivación de múltiples regiones durante la ejecución de tareas específicas. Es el manejo en que nosotros diferenciamos lo que es de estructural de la conectividad funcional. El análisis de actividad funcional lo hacemos no solamente con las secuencias BOLD, que es manejar la activación por paradigmas específicos, sino que ahora está entrando en boga y es un tema que vamos a estar en el momento, es el estado de reposo, ¿sí?, o también conocido como resting state, ¿verdad?, que esto se puede hacer de forma de una resonancia magnética funcional, y se va a llevar a cabo durante la sesión, no de una tarea, sino que la percepción de un estímulo, y origina un estado de reposo. O sea, podemos manejar ya la imagen funcional con la secuencia de resting state, estado de reposo, sí, con que el paciente esté acostado, dormido, pensando, haciendo lo que quiera, y realmente no hacemos ningún paradigma o tarea que puedan estar. Bueno, ¿qué es el resting state? Dice, aunque los estudios de reposo se complementan con los de con la funcional inducida para estudiar la conectividad cerebral, el espacio de reposo tiene varias ventajas que no tenemos en la otra técnica. Primero, se puede obtener rápidamente un estudio funcional adecuado sin requerir de la aplicación de paradigmas o de estimulación. Se pueden delinear circuitos cerebrales completos en vivo, pudiendo la misma acción utilizada para estudiar distintos sistemas cerebrales. Recientemente se ha demostrado que la identificación de estos circuitos puede ser beneficiosa para fines prequirúrgicos. Se pueden trazar diferencias a nivel individual, por lo que se ha demostrado que no solo se pueden realizar análisis en grupos, sino también en poblaciones de sujetos individuales. Los estudios recientes han demostrado que esta técnica va a ser consistente en la evaluación de estudios longitudinales a corto y a largo plazo, además de la reproductividad a varios sujetos. Otra de las grandes ventajas es que puede servir como biomarcador de cambios funcionales en todas las etapas de desarrollo de la vida de un sujeto. O sea, tenemos ya varias formas para decir que el estado de reposo nos puede ayudar mucho a manejar un paciente en diferentes etapas, ¿verdad?, sin que haga ninguna tarea o paradigma. Además, esta técnica se puede usar para identificar diferencias entre los circuitos funcionales entre grupos de pacientes con desórdenes neuropsiquiátricos comparados con sujetos normales. Todo esto, aquí Yusniel nos va a hablar de todo eso, de cuál información, cómo lo hacemos. O sea que, por lo tanto, la conectividad cerebral o funcional se define como la dependencia temporal de la actividad neuronal entre regiones cerebrales anatómicamente separadas. Esta dependencia temporal se va a realizar se relaciona con la conectividad estructural, o sea, con las conexiones fasciculares directas que pueden estudiarse mediante métodos de resonancia magnética funcional, basados en el tensor de difusión, ¿sí?, que aquí tenemos en un vaso, esto es posterior a la tractografía. La tractografía no es una secuencia propiamente dicha, la tractografía es una secuencia que se basa en el tensor de difusión. O sea, por eso cuando nosotros hablamos de tractografía, hablamos de postproceso, no es una imagen directa. Sin embargo, la conectividad funcional también puede existir entre regiones que no estén directamente entrelazadas por haces axiales.
para evitar definir a priori una región específica y así poder examinar los patrones de conectividad funcional, a través de todas las regiones cerebrales. Se han diseñado los métodos de análisis independientes del modelo a seguir, es decir, sin hipótesis previa. Recientemente, el análisis de componentes independientes, el ICA, ha demostrado ser una técnica idónea para identificar elementos que describen la actividad ampliamente dispersa. Dentro de estas técnicas, tenemos dos técnicas de análisis para evaluarla. Una es la que se basa en las hipótesis, ¿sí?, o dependientes de las hipótesis, en el cual lo manejamos a través del depósito de semillas de voxel determinadas en diferentes áreas conectivas para poder definir la presencia de redes neuronales. Y la otra es la data driven o modelos dirigidos por los datos también denominados independientes de modelo. O sea, se puede manejar cualquier de las dos opciones. Dice, aunque un individuo se encuentre en estado de reposo, no podemos descartar que se puede realizar un tipo de actividad mental como imaginar o evocar alguna situación. Este tipo de actividades se plasman en cambios de la actividad neuronal. Sin embargo, a pesar de que esta posible actividad mental, la actividad intrínseca cerebral persiste. Esto se ha demostrado con hallazgos con creces en el resting state, durante el sueño, anestesia y el estado de coma. Sí, es muy importante en pacientes con estado de coma que realmente no tenemos alguna explicación. El uso de este tipo de técnicas nos van a enseñar realmente qué es lo que estamos nosotros valorando. Bueno, brevemente nomás, el tensor de difusión, como decía, es una secuencia, ¿sí?, que se basa en la difusión de agua a nivel cerebral, y dependiendo del valor B, el valor B es la diferencia de intensidad que le damos nosotros a este tipo de técnicas, nos va a permitir valorar algunas alteraciones o hallazgos de sustancia blanca cerebral, y en patologías como los infartos, la esclerosis múltiple, la lesión axonal difusa. Entonces, este tipo de técnicas nos van a ayudar a ver la localización, el tamaño y la distribución espacial de las fibras de sustancia blanca cerebral en relación a las neoplasias. A su vez, podemos identificar las fibras, si las fibras tienen datos de infiltración neoplásica, edema, destrucción o solamente se encuentran desplazadas. En áreas normales donde existen barreras anatómicas, como en el caso de la sustancia blanca cerebral, existirá predominio de movimiento de las moléculas de agua. No me voy a meter a hablar mucho de eso ahorita, pero acuérdense que el agua la tenemos circulando a nivel cerebral. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una obstrucción, o sea, las macromoléculas se detienen y originan que tengamos esas alteraciones que llaman el efecto de restricción a la difusión pesada, que nos ayuda sobre todo en la evaluación si el espacio intra o extracelular está completamente disminuido o está permeable. Bueno, si medimos la acción del protón, de este protón, encontramos lo que es el tensor de difusión. Les decía, este tiene tres componentes que tenemos que valorar los tres al momento de hacer una descripción de este tipo de técnicas. Primero, la fracción anisotrópica, que la vemos en colorimetría blanco y negro, donde vemos la distribución de las fibras de sustancia blanca cerebral. Podemos valorar las fibras de proyección, las fibras de asociación y las fibras de comunicación. Las vamos a ver en blanco y negro, y ahí podemos medir nosotros la fracción anisotrópica para ver si tenemos alteración o en la conducción de las fibras. Los mapas de universidad a color, que ya nos van a permitir ser un poco más específicos. Y esto sabemos que la colorimetría en este tipo de técnicas es muy importante. Las fibras de comunicación son rojas, las fibras de proyección van a ser azules y las fibras de asociación van a ser verdes. O sea, esa es la normal. Uno ya le puede cambiar al color que uno quiera que sea, pero realmente la distribución o la colorimetría nos ayuda a identificar cuáles son las fibras que estamos nosotros valorando. ¿Y cómo ya es la tractografía final? Hacemos el postproceso y entonces vemos ya completamente las fibras. Mira, aquí estamos viendo las fibras las fibras del cuerpo calloso, el fascículo arcuato y las fibras de proyección que van de la cabeza de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, viendo el conocimiento real de la distribución de las fibras, sabemos cuáles son las que estamos atacando y podemos medir, como decía, su distribución. Esto nada más para que se complete: fibras de proyección, fibras arcuatas o asociativas y fibras integrativas. Con este conocimiento, actualmente se están documentando muchas fibras nuevas, muy importantes, que estamos platicando ahorita con Juniel. Hay fascículos nuevos de descubrimiento que los estamos empezando a conocer. Bueno, los científicos ya los conocen, los radiólogos no los conocemos, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, hay unas fibras muy importantes, las fibras de Arslan, que son de la corteza premotora, ¿verdad?, que se unen hacia el foro frontal y que tienen mucha afectación en pacientes que tienen alteración en el habla, ¿verdad?, y en la compresión, o en áreas ejecutivas también. Entonces, todo ese tipo de fibras nuevas que estamos conociendo nos van a ayudar a entender muchas patologías. Así es como presentamos nosotros, o cómo debemos ver un estudio de secuencia de tractografía, como decía, las fibras rojas de comunicación, las fibras verdes de asociación. Y vean ustedes, aquí siempre marcamos el color para que no nos perdamos a la hora de que las vamos a distribuir. El corte sagital, aquí tenemos, miren, por ejemplo, las fibras. ¿Perdón? Para señalar hay que señalar ¿No sigue? en el proyector. ¿Qué tiene? Para señalar en el proyector. Aquí lo tengo, ¿no? Pero la imagen no. Ok. Bueno, aquí tenemos las fibras, por ejemplo, en cada color, en rosa, en turquesa, en amarillo y en rosa, ¿verdad? Cómo vemos la distribución de ellas, ¿verdad? Cada una representa la diferente diferencia de distribución. Este es un corte coronal donde nos vamos a mostrar las fibras de proyección, el longitudinal del lado izquierdo, el longitudinal del lado derecho. Una cosa importante que sí tenemos que acostumbrarnos, la visualización es en vista neurológica. O sea, la derecha es izquierda y la izquierda es derecha. Es bien importante porque a veces al principio tenemos ese problema que la patología del lado derecho y nosotros la marcamos del otro lado. Lo que pasa es que tenemos vista neurológica y vista radiológica, ¿sí? La vista neurológica es como la vemos, derecha, derecha, izquierda, derecha. Y la vista neurológica, como ven ustedes aquí, es completamente diferente. Seguimos viendo, aquí están los fascículos del cíngulo, ¿verdad?, tanto derecho como izquierdo. Bueno, otro más. Y el fascículo de Arlates que quiero mostrarles, bueno, ya se me fue. Pero es el que maneja, aquí es el azul, el que maneja todo lo que es el área de compresión, el área ejecutiva, y que te digo, tiene mucha actividad para evaluar, sobre todo, lenguaje. Bueno, yo hasta ahí me quedo. Realmente mi función era nomás hablar sobre lo que estamos haciendo, pero ahora sí quiero que escuchemos a Yusniel Santos, el neurocientífico cubano. Tenemos más de 8 años trabajando juntos en esta área. Nos ha enseñado mucho. Gracias a Dios ya vive en México. Y entonces podemos tener mucha más comunicación en cuanto al manejo de pacientes. Y sé que una de sus prioridades es redes neuronales. Y ahorita nos las voy a explicar qué podemos ver, qué vamos a encontrar, ¿verdad?, para que nos des una orientación. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Gracias al doctor Rubén por brindarme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Como ya el doctor me había anunciado, mi nombre es Yusniel Santos, soy cubano. Estoy actualmente vinculado al Instituto de Neurociencias acá en Guadalajara. Y pues de hace ya algunos años pues también colaboración con Bañuelos Radiólogos, principalmente en todo el tema del postproceso de imágenes funcionales y tractografía. Como pueden ver en el título de la plática de hoy, pues estaremos viendo de una forma muy ligera, de una forma muy amena, cuáles son los principios básicos que subyacen a las principales técnicas que se utilizan para estimar la activación cerebral tanto durante la realización de una tarea específica como durante el periodo de reposo. De manera específica, pues estaremos viendo en qué consisten los principios de la resonancia magnética funcional, posteriormente cómo es posible a partir de la resonancia magnética funcional pues llegar a la conectividad funcional. Estaremos viendo algunos de los principales conceptos que se manejan en la teoría de grafos o teoría de redes. Esta es una teoría matemática que permite extender el conocimiento que obtenemos a partir de las imágenes funcionales, y posteriormente veremos algunos de los ejemplos que hemos estado explorando y trabajando en el gabinete de Bañuelos, relacionados principalmente con el uso de la inteligencia artificial vinculado al procesamiento de las neuroimágenes. Yo creo que pues todos acá presentes pues podemos reconocer el impacto que han tenido las neuroimágenes tanto en la investigación científica como en la clínica del cerebro. De hecho, su contribución es tal que por sí solas pudieran ser consideradas como una revolución dentro de este campo. Desde su surgimiento,
Pues las neuroimágenes nos han permitido aumentar nuestro conocimiento relacionado con las bases biológicas de las distintas patologías cerebrales, así como también estudiar la relación que se establece entre cada patología y el tratamiento adecuado para ella, de diferente índole, tanto neuropsicológico, farmacológico como neuroquirúrgico. El futuro no es menos halagüeño. Se espera que en las próximas décadas, pues las neuroimágenes nos permitan ahondar aún más en la comprensión de las patologías cerebrales, pero esta vez desde el punto de vista de trastorno de redes neuronales. Asimismo también pues se espera que contribuyan a aumentar nuestro conocimiento en cuanto a los principales mecanismos involucrados en la evolución de sus síntomas en el contexto de las comorbilidades que las acompañan. Desde el punto de vista conceptual existen varios conceptos, unos más sencillos, otros más técnicos. Las neuroimágenes pueden ser definidas como aquella rama de la imagenología médica que permite visualizar, ya sea directa o indirectamente, tanto la estructura, función como la farmacología del sistema nervioso. También existen múltiples clasificaciones, algunas de las más utilizadas, por ejemplo, divide las neuroimágenes en tres etapas, digamos que divisiones principales. La primera de ellas, pues, en neuroimágenes estructurales, que como su nombre lo indica, permiten obtener información acerca de la estructura del sistema nervioso. Asimismo, tenemos a las neuroimágenes funcionales, que involucran una serie de técnicas que permiten visualizar, tanto directa como indirectamente, cuáles son las áreas del cerebro que se activan durante la realización de una tarea o incluso cuando estamos en un periodo de reposo. Y aunque se escapan un poco al objetivo de esta plática, también debemos mencionar a las neuroimágenes metabólicas, que vienen siendo como una subcategoría de las imágenes funcionales. Estas neuroimágenes metabólicas se encargan principalmente del estudio de las propiedades bioquímicas y metabólicas del tejido cerebral. Dentro de las diversas, digamos, tecnologías que actualmente contamos para visualizar el cerebro, obviamente la resonancia magnética es una de las herramientas más ampliamente utilizadas para el estudio del cerebro. Esto se debe a que esta tecnología pues engloba en sí una serie de características que resultan ventajosas respecto al resto de las técnicas de neuroimágenes. Específicamente es una tecnología pues que ya tiene una relativa abundancia o disponibilidad. Cada vez son más el número de dispositivos de resonancia magnética que están a disposición de los pacientes. También es una tecnología que permite obtener imágenes de una elevada resolución espacial. Esta es la capacidad de una técnica para poder discernir entre dos puntos que están muy cercanos en el espacio, y en el caso de la resonancia magnética pues es del orden de los milímetros. También es una técnica que permite realizar estudios no invasivos y finalmente pues tiene una amplia capacidad para realizar analizar múltiples propiedades biomecánicas de los tejidos. O sea, utilizando el dispositivo de resonancia, pues se pueden ejecutar múltiples secuencias que brindan mucha información de diferentes dimensiones biomecánicas de los tejidos cerebrales. Brevemente, pues recordando en qué principio, el principio físico en el cual se basa la resonancia magnética, pues podemos decir que es una técnica que mide la respuesta de los núcleos de hidrógeno ante perturbaciones del campo magnético circundante. Este fenómeno puede ser subdividido en tres pasos principales. El primero de ellos es la localización del cerebro en un campo magnético fuerte. Esto es lo que ocurre cuando el paciente se coloca dentro del resonador, y en este caso lo que sucede es que los pequeños campos magnéticos asociados a los núcleos de hidrógeno pues adoptan la orientación impuesta por el resonador. Una vez que ocurre el primer paso, pues el siguiente escalón sería la aplicación de los pulsos de radiofrecuencia. Estos lo único que hacen es, tienen el objetivo de desviar la orientación de estos pequeños campos magnéticos fuera de la orientación impuesta por el escáner. Y finalmente, en una tercera etapa, pues esos pequeños campos magnéticos se les permite volver a su orientación original. Este último fenómeno se conoce como relajación, y para que ocurra, los átomos de hidrógeno liberan energía, liberan una onda electromagnética que constituye la base de la señal de resonancia. Como es una onda magnética, pues esta viaja a lo largo de las tres dimensiones del espacio. Por tanto, si se pudiera manipular, como de hecho se hace, si se pudiera medir en diferentes dimensiones espaciales esta señal
y además se pudiera manipular de forma muy precisa los instantes de tiempo donde esta señal puede ser medida, pues se construyen o da la posibilidad de construir las diferentes secuencias de resonancia magnética. En este caso solamente las ilustraciones muestran las secuencias de imágenes ponderadas en T1 y las secuencias de imágenes ponderadas en T2. Ambas son imágenes de tipo estructural que permiten un análisis muy detallado de la anatomía cerebral, así como el diagnóstico de diferentes patologías neurológicas y además el diagnóstico de diferentes lesiones cerebrales. Sin embargo, la resonancia magnética no solo permite obtener información estructural del cerebro. La resonancia magnética también permite conocer cuáles partes del cerebro se activan durante la realización de una tarea específica o durante periodos de reposo. Este hecho da lugar a la técnica conocida como resonancia magnética funcional. Las bases de la resonancia magnética funcional pues subyacen a la integración que existe entre la actividad neuronal y a la actividad hemodinámica bajo condiciones fisiológicas normales. Si consideramos, por ejemplo, un grupo de neuronas que están ubicados en la corteza visual primaria, durante la ausencia de un estímulo visual, esas neuronas pues presentan una actividad de base, una actividad que no es nula y posteriormente veremos que tampoco es aleatoria. Pues estas neuronas en reposo, en su actividad de base, también tienen requisitos basales en cuanto al consumo de glucosa y de oxígeno. Es por eso que la sangre que irriga esa región pues tiene relativas concentraciones de desoxihemoglobina. Como habíamos hablado, la señal de resonancia magnética es una onda electromagnética y al ser una onda electromagnética es susceptible a las interferencias electromagnéticas, como pueden ser, por ejemplo, la localización de macroestructuras o macromoléculas que tengan propiedades magnéticas. Pues, interesantemente, la desoxihemoglobina tiene propiedades magnéticas y puede interferir con la señal de resonancia magnética que se registra en esta área de la corteza. Obviamente, cuando esto sucede, pues la intensidad de la señal registrada no es todo lo intensa que pudiera llegar a ser. Estas condiciones cambian cuando aparece un estímulo visual. En este caso, las neuronas de la corteza visual, por solo considerar un ejemplo, comienzan a procesar información. En este caso aumenta su frecuencia de disparo y por ende aumenta el consumo de glucosa y oxígeno. Esto conlleva a que ocurran cambios en la microvasculatura que permitan un aumento de las concentraciones de oxihemoglobina, es decir, hemoglobina ya con el oxígeno unido a ella. Interesantemente, la oxihemoglobina entonces no presenta propiedades magnéticas y por tanto no interfiere con la señal de resonancia magnética que proviene de esa zona. Y es por ello que el efecto neto que obtenemos es un aumento en la intensidad de la señal de resonancia magnética cuando una región cerebral pues pasa de un estado de reposo a activo. De todo este proceso fisiológico se deduce que si contáramos con una técnica que permita comparar estados de reposo contra estados, digamos que de actividad neuronal, pues pudiéramos llegar a identificar cuáles áreas de la corteza se activan durante la realización de esta tarea. Es por eso que la técnica de resonancia magnética funcional se considera una técnica indirecta de estimación de la actividad funcional. En este caso, esta técnica tiene requisitos especiales en cuanto a su montaje y procesamiento. Como bien comentaba el doctor Rubén, no es una técnica cuyos resultados estén disponibles inmediatamente después del registro de las imágenes. Es una técnica que requiere, en primer lugar, que el paciente sea colocado en el resonador y que además reciba instrucciones muy precisas, ya sea tanto auditivas como visuales, para que pueda realizar de forma efectiva una tarea cognitiva. Esto nos da otra propiedad de la resonancia magnética funcional, que es muy dependiente de la cooperación del paciente. O sea, es imperante que el paciente pueda comprender la tarea y realizarla de forma exitosa para poder obtener toda esta serie de señales de resonancia magnética que nos permitan realizar el análisis posterior y por tanto obtener las áreas de activación neuronal. Desde el punto de vista de su procesamiento es un tanto trabajoso, principalmente consta de dos etapas, una etapa que se conoce como preprocesamiento, donde estas imágenes deben ser adecuadas, deben ser, digamos que corregidas
pues la resonancia magnética también es una técnica que hasta cierto punto es ruidosa, es muy susceptible al movimiento de los pacientes durante la sesión de registro de imágenes, y la etapa de procesamiento incluye una serie de pasos porque tratan de corregir en la mayor forma posible estos movimientos del paciente. Asimismo, también se aplican filtros para poder desechar el ruido inherente a la señal y quedarnos con esa fracción que es realmente informativa. Una vez que ocurre el preprocesamiento, pues se lleva a cabo el análisis estadístico, que es el que nos permite obtener los mapas de activación funcional. En este caso, la ilustración muestra los mapas de activación funcional correspondientes a 6 participantes que realizaron la misma tarea cognitiva. En este caso tenemos participante 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la forma en que comúnmente pues, se presentan los estudios de resonancia magnética funcional. Principalmente es, digamos que una imagen constituida por una imagen estructural de alta resolución, puede ser T1, pero también puede ser utilizada una imagen T2, y es la que brinda el contexto anatómico. Posteriormente, sobre esta imagen se superpone una imagen estadística, que es la que es obtenida a través del análisis que ya les mencionaba, y que muestra cuáles son los principales clústeres que pues corresponden a los bóxeles activos durante la realización de la tarea. Al superponer la imagen estadística a la estructural, pues podemos identificar cuáles son las áreas de la corteza que se activan durante la ejecución de esa tarea cognitiva. Adicionalmente, pues se incluye una escala paramétrica que tiene la función de pues, facilitar o de visualizar una relación entre la potencia de la activación del test estadístico y el mapa funcional correspondiente, y asimismo también se incluye un indicador de lateralidad que pues o puede estar incluido en la imagen o simplemente se describe cuál fue el criterio utilizado para la visualización, ya fuera neurológico o radiológico. Como pueden observar, en este caso, aun cuando los 6 participantes están realizando la misma tarea cognitiva, es posible observar que los mapas de activación funcional no son exactamente iguales. O sea, hay muchas áreas que sí se repiten, sin embargo, hay otras áreas secundarias que no pueden o no, pudieran o no estar relacionadas con la realización de esta tarea. Esto cae dentro de la propia variabilidad interindividual que puede ser identificada con esta técnica. Asimismo, la potencia de las activaciones funcionales tampoco tiene por qué coincidir de un paciente a otro. Como pueden ver, en este caso se tienen activaciones, por ejemplo, de 16, mientras que en este caso tenemos activaciones de 6. Esta es otra característica típica a la que nos enfrentamos durante el procesamiento de las neuroimágenes, durante la realización, por ejemplo, o el registro de múltiples sujetos que realizan el mismo mapeo funcional. Otro aspecto fundamental de estas imágenes es que, como son ruidosas, requieren de la aplicación de un umbral estadístico. Existen múltiples métodos que pueden ser utilizados para establecer este umbral estadístico. Principalmente su objetivo es el de eliminar esas activaciones espurias, esas activaciones débiles, y solo visualizar las activaciones que estén relacionadas con la tarea de interés. Estos métodos pueden ir desde una variante no corregida hasta variantes cada vez mucho más estrictas. Pero en este caso también tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso entre la certeza con la que podemos decir que la activación representada realmente corresponde a una activación real, a el riesgo pues, de estar eliminando activaciones más débiles, pero que también forman parte de la red funcional. Por solo presentar un ejemplo, este es el caso de un paciente, como pueden observar, tiene una lesión tumoral cercana a la corteza precentral izquierda, con una amplia zona de edema asociada a la lesión. Acá la cruz pues, muestra la región funcional relacionada con el movimiento de la mano derecha, que está en muy cercana relación espacial con la lesión. En este caso, como pueden ver, podemos ubicar esta activación de la mano derecha, tenemos la correspondiente activación de la mano izquierda. Este clúster central corresponde al área motora suplementaria. Estas áreas pueden ser muy bien visualizadas con un umbral que sea muy poco, digamos que estricto. Sin embargo, también identificamos una serie de activaciones secundarias muy débiles que no forman parte del mapeo funcional de interés. En la medida que vamos
utilizando umbrales mucho más estrictos, pues las áreas se van reduciendo y solamente en el más estricto nos queda la activación contralateral. Entonces, en este caso tenemos una contradicción a la hora de presentar un estudio de resonancia, pues cuál es el umbral que es adecuado. En este caso, pues si utilizamos umbrales muy fuertes, perdemos muchas activaciones, aunque ganamos en certeza a la hora de expresar el resultado, pero perdemos activaciones que forman parte de la red, como es el caso del área motora suplementaria. Este es un tema que no está resuelto, es un tema que aún está en debate, todavía se están creando nuevos métodos que puedan lidiar con este inconveniente y mientras tanto se pueden adquirir criterios, por ejemplo, el uso de un umbral de visualización óptima. Es un umbral que permite de una forma, digamos que aleatoria, una forma que cae sobre todo en la experiencia del especialista y permite establecer un umbral principalmente entre estos dos métodos que permita un compromiso entre las áreas que se están visualizando y que tienen una poca activación, una poca intensidad de activación y las áreas que sí son espurias y que deben ser eliminadas. En este caso, hasta aquí tenemos lo relacionado a la resonancia magnética durante la realización de tareas activas. Sin embargo, el cerebro no solo codifica información a través de la activación de las neuronas, o sea, el cerebro también, mucha de su información está codificada en la sincronización que tiene la actividad de base de las diferentes regiones cerebrales. Y este concepto da lugar a lo que conocemos como conectividad cerebral. La conectividad cerebral nos habla de la capacidad para detectar aquellas regiones que trabajan juntas aun cuando están espacialmente separadas entre sí y que pueden darse durante la realización de una tarea específica o incluso durante periodos de reposo. En este caso existen dos tipos principales o se clasifican dos tipos principales de conectividad cerebral. Tenemos la conectividad estructural, que como bien decía el doctor, es a través del establecimiento o de la reconstrucción de haces de fibras que conectan las diferentes regiones cerebrales y a partir de ellas se pueden establecer estas conexiones estructurales entre regiones, pero también tenemos la conectividad funcional. En este caso, esta nos dice que existe una dependencia, existe una sincronización temporal entre las áreas cerebrales que están involucradas en la realización o en el procesamiento de información de una misma categoría. Por solo, digamos que vislumbrar un poco el proceso fisiológico que subyace a este fenómeno, imaginemos que tenemos una región ubicada en la corteza prefrontal en ambos hemisferios y podemos visualizar su actividad funcional. Cuando analizamos la actividad funcional de la región A, vemos que en reposo, por supuesto, tiene fluctuaciones temporales. Sin embargo, cuando analizamos también la propia actividad funcional del área contralateral y la superponemos, vemos que las dos tienen una estrecha relación entre sí. Lo interesante es que este tipo de fluctuación es característico, en este caso, de las áreas que están involucradas en el procesamiento motor y difiere además de otras sincronizaciones que caracterizan a las áreas visuales, áreas atencionales, áreas de procesamiento ejecutivo. De esta forma, si contáramos con un método que permita descomponer la actividad cerebral en los diferentes grupos de sincronizaciones, tendríamos una técnica que posibilitaría detectar las diferentes redes cerebrales que conforman el cerebro. Y esto es exactamente lo que se logra con el análisis de conectividad funcional. Este es un análisis que, al igual que el análisis basado en tareas, no pueden sus resultados ser obtenidos inmediatamente después del registro de las imágenes, sino que dependen de un postprocesamiento. La etapa de preprocesamiento es muy similar a la de la tarea activa, pero sí cambia el análisis de conectividad. En este caso, el análisis de conectividad depende si lo que queremos hacer es una conectividad estructural, donde tendríamos que utilizar, por ejemplo, también imágenes ponderadas en difusión, pero en el caso de la conectividad funcional podemos usar imágenes BOL. Aquí les muestro algunas de las principales redes neuronales que pueden ser obtenidas a través de un análisis de conectividad funcional. Aunque existen estudios que dicen que pueden ser obtenidas hasta 17, 20 redes neuronales,
pues de manera cotidiana son 8 las redes principales que pueden ser visualizadas. Dentro de ellas podemos identificar redes sensoriales o redes primarias, como son la red sensorimotora, principalmente involucrando a la corteza prefrontal, y al área motora suplementaria. También tenemos a la red visual, que involucra a la corteza visual estriada y extraestriada. Tenemos también a la red auditiva, que incluye principalmente a la corteza del surco temporal superior, así como a la ínsula. Podemos encontrar además redes vinculadas al procesamiento cognitivo, como pueden ser la red basal o red default network. Esta es una red que está muy vinculada al procesamiento emocional, a la adquisición del estado de conciencia en el caso de los pacientes que están en coma, digamos que a la divagación mental, al pensamiento prospectivo. Está principalmente compuesta por regiones de la corteza prefrontal medial, regiones de la corteza cingulada posterior. También tenemos clústeres de activación en la corteza parietal posterior. Tenemos a la red de memoria de trabajo. Existen algunos trabajos incluso que los vinculan a estas dos redes en una sola y que está relacionada con el procesamiento de información orientada a la resolución de problemas. Y tenemos a la red atencional, obviamente cuando necesitamos filtrar, digamos que información que es distractora, con el objetivo de potenciar el procesamiento de un estímulo adecuado, un estímulo de interés, así como la red de control ejecutivo, muy digamos que involucrada en lo que es el control de los estímulos, el control de la impulsividad. Está muy relacionada también con las adicciones. Entonces, estas redes tienen la capacidad de brindar información de los procesos cognitivos de orden superior y que constituyen a la cognición humana. Ahora bien, hasta aquí es donde digamos que podemos establecer una línea en cuanto a los principales servicios que pueden ser obtenidos por los pacientes durante el manejo clínico de sus dolencias. Sin embargo, existen otras herramientas que nos permiten obtener mucha más información de la proporcionada hasta este punto. En este caso, por ejemplo, podemos citar la llamada teoría de redes o teoría de grafos. Esta es una teoría, todo un contexto matemático que permite, digamos que modelar a las diferentes redes complejas, ya sean sociales, ya sean informáticas, ya sean biológicas, modelarlas de una forma simple y obtener mucha información relacionada con la organización de estas redes. Es una teoría cuya aplicación es relativamente sencilla, ya que considera que toda red compleja puede ser modelada a través del establecimiento de nodos y sus vínculos. En este caso, los nodos corresponden a las regiones cerebrales que conforman una red, mientras que los vínculos pueden ser cualquier tipo de relación que se puede establecer entre las diferentes regiones que conforman la red. En el caso de las imágenes funcionales, pues aplicando la teoría de redes, es posible pasar desde este contexto imagenológico a un contexto más abstracto, donde los nodos representan a las diferentes regiones y donde las aristas representan tanto los vínculos funcionales como estructurales entre esas áreas. Lo interesante de esta teoría es que una vez que logramos hacer esta representación abstracta, define una serie de métricas que permiten obtener muchísima información relacionada con la organización de las redes cerebrales. Existen métricas vinculadas a la centralidad de los nodos, es decir, la importancia de cada nodo dentro de la red, métricas que permiten identificar cuáles son las áreas que se consideran hubs de procesamiento, o sea, regiones muy importantes que están muy conectadas y sobre las cuales recae una gran parte del procesamiento de la red. Existen métricas también relacionadas con la integración de la red, que hablan sobre la eficiencia en cuanto a la transferencia de información. Existen métricas relacionadas con la segregación, que nos dicen cuán, propensa es la red a organizarse en módulos de procesamiento específico, y que además son estos módulos o la interconexión entre ellos la que experimentan alteraciones que son características de las diferentes patologías cerebrales, así como existen otras métricas que también permiten obtener información relacionada con cuán resistente es la red ante las agresiones. Entonces, de contar con estas herramientas, pues es posible obtener una serie de parámetros para los casos clínicos
y compararlos con un grupo normativo y de esta manera identificar todas estas alteraciones que son características de las diferentes dolencias cerebrales, y esto permitiría llevar más allá el estudio de estas enfermedades. Adicional a esto, bueno, en los tiempos que corren no podemos dejar tampoco de hablar de una tecnología que poco a poco y bastante rápido ha ganado terreno en el contexto del procesamiento de las neuroimágenes, el diagnóstico de las enfermedades cerebrales, y no es más que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues de una forma muy laxa, se define como un algoritmo complejo que permite a una máquina tomar decisiones y resolver problemas simulando ciertos procesos cognitivos humanos, como pueden ser la capacidad de aprender, el razonamiento o el reconocimiento de patrones. En el caso de las neuroimágenes, pues una de las inteligencias artificiales más utilizadas son las llamadas redes neuronales virtuales, a través de las cuales pues, se hace pasar un gran volumen de información etiquetada, es decir, existen especialistas en radiología que toman un gran volumen de datos, etiquetan o delimitan la información que debe ser absorbida por este algoritmo. A lo largo de ese proceso de entrenamiento, el algoritmo extrae información consistente y aprende a clasificar ese tipo de información que le ha sido dada, y posteriormente con esa información pues se pueden tomar decisiones como puede ser el diagnóstico de una patología, la segmentación de una estructura cerebral, la determinación del grosor cortical, entre muchas otras. De hecho, a continuación les mostraré algunos de los estudios que hemos estado analizando en pañuelos radiólogos y que utilizan una plataforma de inteligencia artificial con el objetivo de apoyar el diagnóstico de las diferentes dolencias cerebrales. En primer lugar, tenemos la volumetría de estructuras cerebrales apoyadas por inteligencia artificial. Este es un algoritmo que permite reconocer los límites de las diferentes estructuras cerebrales, o sea, permite delimitar automáticamente estas regiones cerebrales, y para ello se basa principalmente en imágenes ponderadas en T1. Este es un algoritmo muy útil, ya que nos permite mejorar el diagnóstico de las enfermedades neurológicas como pueden ser el Parkinson, como puede ser el Alzheimer y todas aquellas dolencias que impliquen alguna modificación del volumen de estructuras cerebrales. Es una herramienta que los resultados principalmente los brinda en volumen absoluto y relativo, volumen absoluto en centímetros cúbicos y volumen relativo tomando en cuenta el volumen intracraneal total, y constituye la base del resto de los ejemplos que les voy a mostrar. El otro caso es el grosor cortical definido a través de inteligencia artificial. En este sentido, el algoritmo permite calcular automáticamente el grosor de la corteza cerebral, y para ello también utiliza imágenes ponderadas en T1. Este también es un procesamiento muy útil, ya que permite mejorar el análisis clínico asociado a los cambios en el grosor de la corteza, y que principalmente están presentes en enfermedades neurodegenerativas, trastornos psiquiátricos o en el propio envejecimiento. Es un estudio donde por cada estructura cerebral también se brinda un valor de grosor cortical expresado principalmente en milímetros. Otro de los ejemplos, otro de los estudios que estamos realizando en pañuelos está relacionado con la detección y cuantificación de lesiones de sustancia blanca. En este caso, el algoritmo permite detectar, segmentar y medir automáticamente las lesiones presentes en la sustancia blanca, y para ello utiliza dos modalidades de imagen, específicamente la modalidad de imagen ponderada en T1 y la imagen FLAIR. Es una herramienta muy útil, ya que facilita principalmente el monitoreo de la progresión y la respuesta a patologías como pueden ser la esclerosis múltiple y otras enfermedades vasculares. En este caso, el algoritmo permite una cuantificación de las lesiones totales, pero además las puede clasificar. Las clasifica en lesiones periventriculares, lesiones de sustancia blanca profunda, lesiones justacorticales, infratentoriales, cerebrales y medulares. Imagínense la utilidad que tiene para el radiólogo este procesamiento completamente automatizado y no tener que invertir tanto tiempo en la contabilización de dichas lesiones. Otro de los estudios que estamos también utilizando, que hemos empezado a probar en pañuelos, es en cuanto a la predicción de Alzheimer y demencia frontotemporal. Estamos utilizando una plataforma de inteligencia artificial que ha sido entrenada a través de imágenes
para la detección de la probabilidad de padecer cada uno de estos tipos de demencia. Principalmente este algoritmo lo que brinda es un índice de probabilidad de padecer uno u otro tipo de demencia. Principalmente en este caso tenemos la frontotemporal, la de Alzheimer. En este caso es un paciente que, como pueden ver, según el algoritmo, tiene un 92.12% de probabilidad de estar padeciendo Alzheimer. Finalmente también tenemos una herramienta que permite la estimación de la edad biológica cerebral. Esto es en comparación a la edad cronológica y es una herramienta muy útil ya que permite identificar signos de envejecimiento acelerado, así mismo como neurodegeneración, y permite además la evaluación temprana de el riesgo de padecer múltiples enfermedades cerebrales. De igual forma, brinda, un parámetro que permite para cada una de las estructuras cerebrales contabilizar su edad biológica respecto a la edad cronológica. Estos son algunos de los estudios, que más novedosos, algunas de las pruebas que hemos estado validando recientemente con el objetivo de, confirmar su utilidad durante el diagnóstico y tratamiento de las diferentes dolencias cerebrales. Eso ha sido todo, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estaré contento de responder. Buenas noches, muchas gracias, doctor, por la presentación, por la invitación. Y como ya comentaba también al inicio el doctor, esta es una relación de muchos años. Yo formo parte del grupo de trabajo con la doctora Teresita Villaseñor y estuve precisamente cuando se hicieron esos primeros estudios donde había una medición muy artesanal, ya no es así, de cuerpo calloso, y era también hipocampos, ¿verdad? Y también posteriormente tuvimos la oportunidad, ahorita ya no habló mucho el doctor acerca de la espectroscopía, pero también mi tesis de maestría fue acerca de espectroscopía y traumatismo craneoencefálico leve, donde veíamos esta posible asociación, y ya finalmente en el doctorado ver esta técnica de Boll y cuáles son las posibles modificaciones a nivel de los sustratos neurales. Entonces es una relación que hemos estado o que hemos tenido desde hace mucho tiempo, y ahora pues toca precisamente hablar de otro de los aspectos, que es la conectividad y el estado de reposo. Yo voy a hablar básicamente de este uso clínico, cuáles son las bondades, cuáles son las posibilidades, algunos de los ejemplos también. Como ya comentaba el doctor, tenemos un prototipo ahorita ya para autismo, estamos teniendo la primera información, todavía no hemos terminado de procesarlo. Espero que Yusniel no haga examen ahorita saliendo, porque voy a hablar más bien de la parte aplicada y la parte clínica. Entonces ya nos quedó claro cómo se hace todo este procesamiento, y que no es nada sencillo, ¿sí? De hecho, programar una tarea, un paradigma cognitivo, no nada más es metemos al paciente y ya se me ocurre hacer algo, no es tan sencillo. Precisamente por eso creo que el doctor ha favorecido que tengamos estos grupos inter y multidisciplinarios para poder trabajar en conjunto. Entonces, muchos de los aspectos, ya han sido mencionados tanto por el doctor Rubén como por Yusniel, pero voy a hablar entonces de este estado de reposo y de esta etapa en la cual aparentemente el cerebro no está haciendo nada, pero no hay ningún momento en el cual el cerebro no esté haciendo nada. Entonces, el resting state o el estado de reposo es una parte de esta técnica de resonancia magnética funcional que va a captar la actividad cerebral cuando no estamos haciendo aparentemente ninguna actividad cognitiva per se. Esto es aparente, porque realmente estamos viendo que hay muchas de las redes, como Yusniel comentaba, hemos encontrado por lo regular 8, pero hemos encontrado algunos pacientes que hasta 20 o más redes que no conocemos y todavía no tenemos mucha explicación acerca de ellas. Y esto quiere decir entonces que a pesar de que no tengamos una tarea cognitiva que estemos haciendo en el momento, hay fluctuaciones significativas en esas señales que ya nos explicó Yusniel, que pueden entonces dar cabida a esta conectividad funcional en diferentes zonas del cerebro, es decir, estas redes que de alguna manera están trabajando en conjunto y están interconectándose para un procesamiento en específico. Entonces, esto es muy interesante. Es una técnica también útil en neurociencia
porque nos da una organización funcional del cerebro. Tenemos, como ya estuvieron viendo, y hablaré solamente de algunas de los tipos de redes en los cuales sabemos, algunas de las que son más estables, que está ese procesamiento, y en el caso, por ejemplo, de algunas personas que no puedan hacer una tarea cognitiva, también nos va a dar este tipo de información. Una de las redes que más hemos mencionado, que van a ver ustedes también con mayor publicación en la literatura, corresponde a la red por defecto, la de FODMAP Network. Y esta es una red que le comentaba hace rato a Yusniel, que mi mejor explicación es nuestra red de stand-by. Cuando aparentemente no estamos haciendo ninguna actividad, se encarga de que el procesamiento esté óptimo para efectuar alguna tarea en algún momento. Una de las ventajas que tenemos también del resting state es que no necesitamos mucho tiempo, es dentro del mismo estudio de resonancia, únicamente necesitamos 5 o 10 minutos, el sujeto puede estar ojos abiertos, cerrados, sin fijación, e incluso, como ya escuchamos, no necesariamente tiene que estar despierto. Y es muy interesante que cuando no estamos haciendo ninguna actividad, el cerebro en reposo consume el 20% de la energía de nuestro cuerpo. Entonces realmente esto de que no esté haciendo nada es muy poco probable. No hay momentos en los cuales no estemos haciendo nada. ¿Cómo ha sido entonces la evolución de cómo hemos ido adoptando y hablando cada vez más precisamente de estas redes? Esta evolución ha sido consideramos que de esta manera, primero esta asociación estructural, que creo que nos queda bastante claro, y cuando empezamos con la técnica BOLT, y posteriormente esta asociación con la cognición. Ahorita, como escuchamos, estas nuevas técnicas de inteligencia artificial, que nos da ya también esta correlación posible de qué esté sucediendo, no nada más a nivel estructural, sino a nivel funcional y a nivel de la cognición en diferentes patologías. Habrá algunas en las cuales tenemos menos información que otras, pero realmente es muy, muy interesante. Y sobre todo, para quienes trabajamos desde el ámbito clínico, ¿cuál sería esta utilidad? ¿Cuál es la ventaja de tener este estudio y qué nos va a ofrecer a partir de lo que estoy viendo en determinados pacientes? Entonces, lo comentaba también el doctor Rubén, y creo que es algo muy importante, pudiera ser en algún momento un muy buen biomarcador. Entonces, esta utilidad clínica va a ser una herramienta complementaria para el diagnóstico, es decir, no es que le vamos a dar el diagnóstico per se de algunos problemas cognitivos, que mi área es de neuropsicología, pero sí cómo está esta correlación en comparación con diferentes aspectos desde el punto de vista de procesamiento cognitivo. Esto no lo voy a repetir, ya escuchamos los diferentes tipos de conectividad, y en el caso del resting state trabaja con estas dos tipos de conectividad, que sería la anatómica y la funcional, porque como ya vimos, tenemos esta posibilidad de ir reconociendo los diferentes áreas o estructuras cerebrales con una posible correlación clínica, una correlación cognitiva. ¿Dónde se puede utilizar? Perdón, esto no fui yo, o era intencional para ver si podíamos leer bien, pero no fui yo. ¿Cuáles son los casos en los que es de utilidad el resting state? En el caso de tumoraciones, algunos de los ejemplos clínicos que tengo, para hacer también esto un poco más ágil, voy a mostrar algunas de las imágenes, todas ellas, excepto las de la literatura, son de grupo Bañuelos. En displasias, por ejemplo, en disgenesias, en epilepsia, por ejemplo, también sería muy interesante que pudiéramos tener esta información. En demencia o trastornos neurocognitivos, que de hecho es precisamente el ejemplo que ha dado Yusniel, y uno de las redes que voy a mostrar también son de estos mismos pacientes, ¿verdad, Yusniel? Algunos de ellos. En el caso, por ejemplo, de deterioro cognitivo leve. En caso de deterioro cognitivo leve, también desde el punto de vista de neuropsicología, a veces es una frontera complicada de identificar. Ahora imaginemos si tenemos este posible complemento, pensando, por ejemplo, en personas con una muy buena reserva cognitiva, que a lo mejor al inicio precisamente de este deterioro no es tan evidente, y que tenemos un muy buen complemento a través de la conectividad o el resting state. En enfermedades neurodegenerativas, ya escuchamos que en esclerosis múltiple, y también últimamente se ha utilizado mucho en área de salud mental, en depresión, en esquizofrenia, en trastorno bipolar, por ejemplo. Entonces, hay muchas otras aplicaciones en las cuales podemos dar cierta explicación. Ojo, todavía nos hace falta un poco más
de población y de ir conociendo, no todo lo podemos explicar, pero sí tenemos una muy buena predicción y un muy buen acercamiento en este momento. Y también, pues, en el caso de investigación, que son algunos de las imágenes que voy a mostrarles. Entonces, en el resting state es esta etapa de estar despierto sin hacer nada, que no es posible, ¿sí? Ahorita creo que me están escuchando, pero también están pensando en algo más. Entonces, realmente nunca estamos sin hacer nada. ¿Por qué sería importante? Pues para conocer esta comunicación del cerebro y su funcionamiento, entender el estado basal. Si tuviéramos también esta oportunidad de hacer estudios longitudinales, nos daría precisamente la oportunidad de ver si hay cambios o no. Las ventajas, como ya se ha mencionado, es con el mismo equipo. Es muy útil también en personas que no pueden hacer alguna tarea cognitiva. Pensemos en una persona con un deterioro cognitivo ya importante que no va a comprender cómo realizar una tarea cognitiva. El resting state nos daría esta posibilidad de entender cómo está el funcionamiento. Entonces, hay distintas redes y un mismo procesamiento. Creo que la pregunta puede ser también al revés. ¿Hay una sola red con un solo procesamiento? Porque realmente, como han escuchado quienes estamos haciendo el postproceso de todas estas redes, es impresionante la manera en la cual vamos encontrando distintas zonas o distintas áreas que previamente no habíamos visto en otros sujetos. Una de las redes más estables que mencionaba yo al inicio, que es la de FODMAP Network, pero hay otras, por ejemplo, en el caso del lenguaje, en el caso pensemos de una evaluación pre y postquirúrgica, pues sería de mucha utilidad. Estas redes también ya fueron mencionadas previamente. Esta no es la forma en la cual se presenta el estudio. Por lo regular tenemos mapas de activación diferentes. Aquí está el marcador del área que estamos observando. No está la medición paramétrica, no están aquí incluidas, pero esa es la forma en la cual solemos presentarlos. Esta es otra forma, a través de una plantilla y cuando lo hacemos en investigación. Pero creo que también lo que llevamos de conocimiento hasta ahora nos va a permitir establecer estas correlaciones anatomoclínicas que, repito, estamos conociendo todavía. Cuál es la implicación cognitiva, y algo muy interesante es qué tanto favorece una intervención. Por ejemplo, si tenemos una detección, en el caso que mostraba Yusniel, una alta predicción de demencia Alzheimer, pensemos que es mínima y que podemos empezar a hacer algo y que se pueda dar un tipo de intervención cognitiva o con tratamiento farmacológico y ver si esas redes se modifican y ver si tenemos algún tipo de diferencia. Entonces, estas fueron las que ya escucharon, que de hecho es muy interesante pensar que hay redes, en el caso de memoria de trabajo, esta de control y la de saliencia, que debe estar también por aquí, que hasta ahora, por ejemplo, en el caso de autismo sí las hemos encontrado, pero no en todos los sujetos han sido posibles de identificar. Algunos de los ejemplos, entonces, rápidamente: esta red de saliencia, que incluye áreas de la ínsula anterior y corteza cingulada anterior dorsal, que esta es de uno de los sujetos con demencia, ¿verdad, Yusniel? Es uno de ellos. Entonces, vean cómo ahora sabemos que puede estar disminuida, que puede estar posiblemente no organizada como lo esperaríamos, y cómo se traduce en la vida cotidiana del sujeto, pues en esta dificultad precisamente para una atención alternante. ¿Por qué? Porque esta es una red de un alto procesamiento cognitivo muy asociada a la de FODMAP Network y que está documentada, que está alterada en caso de depresión, esquizofrenia y autismo. En autismo la hemos visto, está presente esta red, pero todavía no sabemos qué tantas modificaciones han existido. En el caso, por ejemplo, de la Working Memory, y algo que también ha ido cambiando con el tiempo, al principio creíamos que las redes solamente tenían que ser bilaterales y no necesariamente son bilaterales. Entonces, en el caso de la memoria de trabajo se ha visto que está asociada a uno u otro hemisferio, y esta está asociada al córtex prefrontal dorsolateral y el giro intraparietal. Si se fijan, también hay redes que pudieran estar solapadas, porque también la de FODMAP Network tiene que ver con estas mismas zonas. Está asociado a procesamiento cognitivo también de alto nivel y a memoria de trabajo. Y me van a decir, bueno, ¿y cómo se lleva esto a cabo si no está haciendo nada el cerebro?
pues siempre estamos haciendo algo, estamos pensando en lo que tengo que hacer mañana. Eso es una memoria prospectiva y también entraría en la memoria de trabajo. Entonces, por eso es que este tipo de redes se activan aun cuando no haya un procesamiento per se. Las redes visuales o todas las que tienen las sensoriales, motoras, son las más estables también. Y, por ejemplo, aquí daría mucha información en el caso de una persona que va a ser sometida a algún tipo de cirugía o neurocirugía, si hay o no una afectación en determinada red o si posterior a la intervención quirúrgica pudiera haber algún tipo de dificultad. Otra vez, esta es una red en reposo, el sujeto puede estar con ojos cerrados y sigue activa la red visual. ¿Por qué? Porque también imaginamos, y al estar imaginando también se activan estas zonas. Entonces tenemos las redes visuales, tanto primarias como secundarias, y este es alguno de los ejemplos. Vean cómo se activan estas redes. Esta es una de las más importantes entonces, la de FODMAP Network, que está asociada a estas zonas anatómicas, que es el córtex prefrontal, el córtex cingulado posterior y las áreas de lóbulo parietal inferior. ¿Por qué es muy importante? Porque esta es la red que mantiene nuestro cerebro aun cuando no estemos haciendo diferentes procesamientos específicos. De hecho, se ha asociado mucho esta red a un estado de autorreferencia o de autoevaluación, por ejemplo. Tiene que ver también con recuerdos o integración de recuerdos. Entonces, sí es una red muy, muy importante que podemos encontrar casi en el 70% de las personas cuando estamos buscando la conectividad. Y, como les decía, pues está asociada al pensamiento autorreferencial, cognición social y la memoria autobiográfica. Si les digo que no piensan absolutamente en nada, van a empezar en algo personal, ¿sí? Porque no es posible también que no pensemos en algo. Este es también alguno de los sujetos que hemos evaluado y algunas otras redes también que se han encontrado. Esta es la única que he encontrado, por ejemplo, una red dorsal atencional. Esta es la única que he encontrado aproximadamente en 20 sujetos. Algunos ejemplos clínicos y que hemos visto, por ejemplo, en autismo. Esta es la red auditiva, estos son algunos de los sujetos que hemos visto, atencional, pero aquí viene también parte de lo que va a ser interesante cuando hagamos una correlación entre un grupo y otro. Este es un sujeto control y el sujeto con autismo, ambos están pareados por edad de escolaridad. Este es un chico de 19 años, me parece, con una escolaridad de técnico superior. Y este es un control pareado por las mismas características. Tendríamos posteriormente que saber cómo explicar si es que está una desorganización o bien la explicación más plausible que tenemos en el momento es cuando estamos imaginando es más fácil para una persona, un sujeto neurotípico, tener la imagen de lo que está pensando o imaginando, a diferencia de una persona con autismo que posiblemente lo hace más desde el tipo del raciocinio y no tanto de la imaginación. Esto es a priori lo que estamos pensando que pudiera estar sucediendo, ¿no? En el caso de FODMAP Network, parece estar también más asociada a áreas frontales bilaterales que tendremos que pensar también una vez que hagamos esta correlación. Y esta red de control, que es de las más recientes que hemos estado buscando, de hecho no me quedaba a mí, por ejemplo, claro a veces cuál era la de saliencia y la de control, pero si se fijan aquí está un poco más similar. Quiere decir que posiblemente el caso de autismo está haciendo el mismo tipo de procesamiento de alto nivel cuando involucra lóbulos frontales, ¿sí? La red cerebelosa, vean cómo es más evidente en el control que en autismo. En el caso de demencia, que son algunos de los sujetos que ya mencionaba Yusniel, que fueron tratados a partir de inteligencia artificial, estas redes también sensorio-motora, la visual, sensorio-motor aquí y la frontal, pues no está tan organizada como esperaríamos, ¿sí? El cómo vaya variando con el tiempo también será la experiencia que podamos tener y lo que podríamos también explicar una vez que se entreguen los estudios, porque esto será muy interesante también verlo a través del tiempo. Pero miren que las áreas visuales sí siguen ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo? Esto es muy interesante en caso de tumoraciones.
Esta es una red de también ADMN y hay una alteración, ven aquí hay mucha zona de edema, pero la ADMN posterior está intacta. Entonces esto quiere decir que posiblemente posterior a la cirugía esta permanecería, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué pasa, por ejemplo, en este otro paciente? Vean que el edema es mucho mayor y aquí sí llega a las zonas donde está la default bone network. Esto también, si bien no es un criterio diagnóstico, no es un criterio de exclusión, pero sí pensar en qué va a pasar posteriormente con este paciente y los diferentes tipos de habilidades. Y es el mismo paciente, pensemos que la red visual, esa no tendría ninguna alteración. Pero vean, por ejemplo, por aquí tenemos una que es de las pocas que hemos logrado identificar en lenguaje y está exactamente en la zona del edema y posiblemente de la lesión. Entonces, yo sé que no es necesariamente una forma de mapeo, pero sí nos está dando ya información y una posible también predicción de qué pasaría posterior. Entonces, este es otro paciente que fue sometido a cirugía de cerebro despierto y cómo estaba previamente la default bone network. Entonces, ¿qué tenemos de información a la fecha? Pues que es una excelente herramienta que sirve como complemento a la clínica, no necesariamente es decisiva, pero es un muy buen complemento. Es bastante útil en pacientes que no pueden realizar una tarea. Sabemos que si una persona con un trastorno neurocognitivo queremos que haga una tarea de lenguaje, de memoria de trabajo, esto va a ser muy complicado. Nos va a permitir también obtener información con el paciente aun cuando esté dormido, sedado, en estado vegetativo o bien bajo anestesia. Permite encontrar diferencias de grupo derivadas de diferentes patologías. En grupo Bañuelos ahorita la experiencia es autismo y trastornos neurocognitivos, donde tenemos un poco más de información. Como decía también, bueno, aquí es biomarcador, el doctor Rubén creo que va a ser esto una muy buena herramienta como biomarcador posteriormente. Y se utiliza para explorar la organización funcional del cerebro y qué tanto puede estar alterada en enfermedades neurológicas o psiquiátricas, que ya vimos que en ambas también puede estar alterada. Ya me encantaría que estos se producieran en serie y entonces sería más fácil para todos el procesamiento, pero no. Toca entonces pues seguir evaluando y tener nuestro conocimiento. Muchas gracias.